Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a presentar la práctica del laboratorio de OSCE, que corresponde al SOC Analyst Tier 1, el nivel 1. En esta práctica nos dice que vamos a analizar en un sandbox usando un reporte de Annie Rand para identificar el malware, extraer, configurar los detalles y observar las tácticas del marco del Mitre Attack. Como escenario nos ponen de contexto que un contador de la compañía recibe un email de una nueva orden urgente de un cliente por la tarde. Cuando el contador intenta descargar esta nueva factura, es un archivo PPT, que sería un PowerPoint, el cual reporta una alerta al 100. El 100 le da una alerta de que puede ser algo malicioso y nos toca investigar el detalle y examinar este archivo. ¿Qué vendría a ser el SIEM? System Information Event Management. ¿Qué es lo que es? Es un sistema el cual nos dice, como lo dice su nombre, de controles de eventos, el cual nos sirve para recopilar logs, eventos, ya sea de correos, antivirus, PCs y distintos otros dispositivos, el cual nos genera unas alertas y ya tenemos automatizados en un centro. En este caso, este es el contexto del escenario que nos pone para este laboratorio. Aquí tenemos eh, el fichero, el cual ya me lo descargué y con su respectiva clave para un zip. Y tenemos las preguntas. El fichero lo que contiene es un TXT, como pueden ver que contiene un MD5 hash. ¿Qué es un hash? Un hash nos sirve para distintos usos, para ocultar contraseñas o para cifrar archivos. En el caso del cifrado de archivos, tenemos la clave hash, la cual si un archivo cambia, aunque sea un byte, compara el hash anterior con el hash actual. Si cambia, aunque sea un byte, como digo, el nuevo hash cambia. Entonces, para esto nos sirven las claves hashes. También para contraseñas, aunque ya este MD5 hash ya no es recomendado por el NIST, pero se usaba también para las contraseñas. En este caso tenemos el MD5 hash y nos dice que lo utilicemos en plataformas como Virus Total y Hybrid Analysis. En este caso, en la plataforma que yo lo voy a utilizar es Virus Total. Copiamos el hash y lo colocamos. ¿Qué hace esta plataforma? Por si no la conocen, es de unos españoles, específicamente malagueños. Lo que hace esta plataforma es analizar archivos, URLs, hashes en este caso, con distintos antivirus. En este caso tenemos el resultado, un hash de un malware bastante conocido y con bastante cuidado, ya que nos detecta 61 antivirus, nos lo ponen como malicioso. Entonces, esto es el resultado que nos da del hash. Vamos ahora con las preguntas que nos dice. Determinar la creación del malware. En este caso, ¿cuál sería el tiempo de creación del malware? Toda esa información la podemos encontrar en Virus Total. La tenemos en el apartado de detalles. Tenemos aquí las propiedades básicas, MD5, SHA, todas las propiedades del hash. Pero en este apartado de historia tenemos la fecha de creación. En este caso sería el del 2022. Entonces esta sería la respuesta para la primera pregunta. En la segunda pregunta nos dice identificar el command and control servidor del malware, cómo se comunica y dónde está este servidor y cómo se comunica el PowerPoint con este servidor. En este caso también podemos observar las URLs contactadas. En este caso la tenemos en relaciones y en el apartado URLs contactadas. Tenemos dos URLs. Como en la respuesta vemos que ya tenía colocado .php. ¿Cómo sé que es esta URL? Que es la que termina en .php y no en .dll. Como por lo general en esta de PHP podría ser un formulario o como es .php aceptaría peticiones HTTP, donde el atacante al conectarse al command and control, que es donde el malware espera recibir las órdenes, el atacante le da las órdenes y sirve para seguir propagando ese malware o hacer otro tipo de cosas. En este caso,
De estas dos opciones, la opción que podría sonar más coherente para hacer este command and control sería la que tiene un punto PHP, ya que tiene la extensión para un formulario para recibir peticiones HTTP. ¿Y por qué no sería la DLL, que así es como yo la descarté? Porque al ser un punto DLL no suena más, no suena un command and control, sino suena lo que va a ser. En este caso sería el payload. ¿Por qué? Porque es un punto DLL, tiene las instrucciones que va a ejecutar el malware. Entonces, por eso, por descarte, al ser esto un payload, que se vendría a ser un payload, es como lo dije, es las instrucciones que el atacante, en el contexto de ciberseguridad, las instrucciones que el atacante va a querer ejecutar. En este caso, el payload es este punto DLL que deben tener instrucciones maliciosas que vamos a ver adelante. Entonces, por descarte, nos quedaría que es la .php para el command and control. La siguiente pregunta nos dice que identificar las acciones iniciales del malware post-infección. ¿Cuál es la primera librería que el malware requiere post-infección? Como ya estaba comentando, la respuesta es SQLite 3.dll. ¿Por qué? Porque como vemos aquí en las URLs contactadas, post-infección nos dice que contacta con esta URL, que sería el payload, lo que va a cargar el atacante. Entonces ya tenemos la respuesta ahí mismo. La siguiente pregunta nos dice, examinando el reporte de AnyRAN, ¿qué clave ERC4 es usada por el malware para desencriptar en base 64 en code string? ¿Qué es una clave ERC4? Es un método de cifrado, el cual tenemos un archivo, poseemos la clave ERC4 y si tenemos la clave podemos acceder. Si no tenemos la clave no podemos acceder, así de sencillo. Es un método de cifrado. ¿Y qué es el encriptado base 64? Si en el ejemplo de tener una imagen que contiene bytes, podemos encriptarlo con base 64, nos da unos caracteres y luego lo volvemos a desencriptar para hacerlo más legible o puede tener distintos usos. Entonces, en este caso nos piden encontrar la clave RC4 en el reporte de AnyRAN. Al abrir este clic, bueno, virus total ya no lo vamos a utilizar. Entonces de aquí en adelante vamos a utilizar AnyRAN. ¿Qué sería esta herramienta? Sería una herramienta de sandbox, donde podemos en un entorno controlado analizar el malware, analizar cómo funciona con su funcionamiento. Entonces nos abriría esta herramienta. Como nos piden la clave RC4 en malware configuration, al final tenemos las claves y la RC4. Entonces esta sería la clave RC4 del malware. Entonces esta sería la respuesta. Como siguiente pregunta tenemos examinando el Mitre Attack, las técnicas en el sandbox de AnyRAN, identificar la técnica principal del Mitre, no la subtécnica que el malware usa para robar contraseñas. ¿Qué vendría a ser el Mitre Attack? El Mitre es la organización, Attack es el marco. Que tenemos distintas técnicas de cómo los adversarios trabajan en el mundo real. Entonces son unas técnicas el cual tenemos, en este caso nos pide el robo de contraseñas, tiene una técnica que tiene un código, una nomenclatura que por lo general empieza con T1 y luego tenemos esa subtécnica que es punto, la técnica y el código de la subtécnica. Y lo que tenemos también es el objetivo. ¿De cuál es el objetivo? Que en este caso es robar las credenciales. ¿Qué vendría a significarse entonces las siglas? Adversarial Tactic Techniques and Common Knowledge. En este caso nos piden encontrar esta técnica que nos la proporciona AnyRAN. ¿Cómo la proporciona? Este sería el sandbox que lo podemos abrir aquí. Tenemos el link en el reporte que nos da. Este sería el sandbox de AnyRAN donde tenemos el malware en un entorno controlado para saber cómo funciona. En el apartado que dice aquí Attack, podremos ir al apartado donde se encuentran las técnicas. En este caso es una matriz del marco de trabajo de las técnicas del malware que han sido reportadas en este caso de este malware. Como podemos ver, tenemos en esta matriz varias técnicas, varias tácticas y varios eventos. Tenemos en este caso la que nos pedían es de credenciales, entonces lo que nos importa es esta columna de aquí. Como lo que nos piden es el robo de contraseñas, tenemos esta de aquí, credencial por password, y nos pide una técnica, que en este caso, como les dije, es el código que empieza por T1, entonces esta vendrá a ser la técnica. Entonces esta sería la respuesta. Ya tenemos la respuesta de la que sería la técnica T1555 para el robo de credenciales del usuario.
La siguiente pregunta nos pide, examinando el proceso igual en el sandbox, ¿qué directorio del malware se eliminan los archivos de LL? En este caso podemos ver bien la ejecución. Aquí tenemos el malware que es un vpn.exe. Lo que hace, y aquí tenemos los procesos. Lo que hace este vpn.exe, luego ejecuta un comando en el cmd.exe y luego un timeout.exe. Entonces lo que nos interesa es saber qué hizo este cmd, qué comando ejecutó. Al darle clic se nos sabe el detalle de los procesos. Y lo que nos piden es en qué ruta se eliminan los archivos de LL. Como podemos ver, el comando que ejecuta, tenemos Windows mdexe, timeout, del, que significa borrar, pero en este caso borra la vpn.exe. En este caso esto no es lo que nos piden, entonces tenemos program data del, que sería borrar, como les digo, en la carpeta la ruta program data. Esto significa todos los archivos que contengan la extensión DLL. Entonces aquí tendremos la respuesta. Nos dice que en la ruta program data va a eliminar todos los archivos que tengan una extensión DLL. Ahí es donde se encontraría los archivos, en este caso el SQLite que tenía el payload. En la misma instrucción, aunque no nos lo piden, también nos dice que va a borrar la VPNX. Entonces así es como se autodestruye el malware. Y tendríamos la respuesta que es program data. Y como última pregunta nos dice, entendiendo el malware, ¿cuántos segundos tarda en autodestruirse? Como ya lo mencionamos y aquí mismo en el timeout está, nos dice que tiene un timeout de 5 segundos, entonces esa sería la respuesta. Y con eso completaríamos la práctica de Oski Lab, una práctica donde utilizamos herramientas interesantes, ya sea el marco que es muy utilizado, conceptos básicos, ya que es introductorio, de hashes, un SIEM, que es un SIEM, y analizar un malware en un entorno controlado como Sandbox, que es AnyRAM, y una de las herramientas que nos recomiendan, que es muy famosa y que es muy utilizada, que sería VirusTotal. Y esto sería todo. Muchas gracias.